Bueno, buenos días, bienvenidos a nuestro webinar sobre las recomendaciones para desarrollar proyectos exitosos con donantes institucionales. Como ven, hemos cambiado un poco el título porque les vamos a ofrecer no solo recomendaciones para un proceso de formulación, sino para todas las fases del proyecto. Hemos sistematizado recomendaciones desde la cooperación internacional. Ustedes saben que somos parte de Funds for NGO y tienen una interesante bibliografía sobre este tema, sobre cómo formular propuestas exitosas. También tenemos recomendaciones que nos han dado nuestros colegas de la Oficina Internacional, Vera Sartori y Daniela Blecha. También tenemos recomendaciones de la Hermann Meinert Fund. Entonces, todas estas las estamos resumiendo para ustedes y luego también les vamos a proporcionar les vamos a proporcionar la bibliografía correspondiente, ¿sí? Entonces, sobre el ciclo de gestión de proyectos, aquí empezamos con las recomendaciones. Marcela empieza con la primera. Gracias, Rosy. Bueno, bienvenidos al webinar. Les vamos a presentar las recomendaciones para todo el ciclo del proyecto y comenzamos con el tema de identificación. Lo primero que debemos hacer es conocer nuestra organización. Debemos identificar nuestras fortalezas, nuestras cualidades y debilidades. Y no solo de nuestra AM, sino también de otras AMs, de región y también de toda la federación. Es importante reconocer nuestra competencia. No es solo identificar otras organizaciones que se encuentren en el sector, otras organizaciones que tengan acciones en ciertas zonas, sino que debemos también identificar cuál es nuestra ventaja competitiva, qué es lo que nos hace diferentes, por qué deberían seleccionarnos. También es importante que cuando identificamos una propuesta o un posible proyecto o un donante, tengamos en cuenta los criterios de elegibilidad. Tenemos que saber si podemos aplicar a ella, cómo podemos aplicar y si no, qué socio puede apoyarnos en esta presentación del proyecto. También es importante evaluar si las estrategias o líneas de acción del donante se alinean a la estrategia propuesta por SOS. Es importante en esta primera etapa comenzar con un diagnóstico con enfoque de género. Para eso les recomendamos que tengan en cuenta el documento de guía de género para proyectos IPD. En resumen, para la identificación, nosotros necesitamos saber qué quiere el donante y por qué lo quiere el donante. En muchas ocasiones los donantes lo que hacen es que abren una convocatoria para desarrollar un proyecto que apunta o que está dirigido a uno de sus programas o alguna estrategia. Entonces es importante no solo conocer qué se espera del proyecto, sino a qué le está apuntando dentro de la organización, dentro del donante, y ver cómo podemos fortalecer esas actividades que ellos ya están desarrollando. ¿Rosy? Sí. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario. En cualquier momento, con toda confianza, por favor, pueden interrumpirnos. No, muy bien. Entonces seguimos. Bueno, y ya en el proceso de formulación, pues la recomendación principal, aunque parezca muy obvio, es estudiar todas las pautas, formatos y plantillas que presenta el donante. Como bien les dijo Marcela, en el proceso de identificación es muy importante que se realice un diagnóstico con enfoque de género, sobre todo en la política de cooperación internacional tiene eso en cuenta, pero muchas veces tienen manuales específicos sobre cómo desarrollar este diagnóstico. Entonces, si el donante, como ustedes lo saben, si el donante tiene algunas pautas específicas, pues debemos seguir las pautas. Nosotros tenemos guías, el PRAC, como la conocen, la guía de gestión de proyectos y la guía para la incorporación del enfoque de género, que recoge de manera general para que todas nuestras propuestas puedan tener este enfoque y puedan tener la mejor rigurosidad técnica. Pero en el caso de convocatorias específicas, nosotros debemos mantener las políticas del donante, ¿no?
y mantener un formato de propuesta con los requisitos mínimos para cada donante. También les recomendamos, como las convocatorias son con un breve plazo de presentación, pues estar preparados y contar con un banco de proyectos, ¿verdad? Que van a poder luego ser adaptados. El PRAC tiene una herramienta que es sobre un formato muy básico sobre los proyectos que se pueden tener en cartera y también un resumen, es un formato resumen. Entonces, tener eso como un banco de información. Luego, ¿qué más tenemos? Creo que hay algo más aquí en esta diapositiva. En el proceso de formulación también nos lo han dicho los donantes, que es usar un lenguaje simple y efectivo. Para eso también es muy importante esta recomendación de estudiar las pautas y formatos, porque tendríamos que conocer cuál es el lenguaje del donante, qué términos técnicos utilizan ellos para utilizar los mismos. Hemos tenido muchas observaciones sobre el lenguaje que utilizamos en presentar nuestras propuestas, que no necesariamente se entiende porque nosotros tenemos un lenguaje muy SOS, ¿no? Entonces tendríamos que tener mucho cuidado en que este proyecto tenga un lenguaje que cualquiera pueda entenderlo. Usar frases cortas, llegar al punto, esto también es muy importante. Hemos tenido observaciones sobre párrafos que no se entienden, no se llega a una idea concreta. Y sobre todo, la gramática debe ser perfecta. También hemos tenido observaciones en ese sentido. Entonces aquí son unas primeras recomendaciones para el proceso de formulación. Otra recomendación es no luchar contra el formato, como está ahí el dibujito. Si en el formato hay un espacio para 2000 caracteres, hay que tratar de ser lo más concisos y precisos para exponer las ideas en los 2000 caracteres que nos solicitan. Entonces, en muchas ocasiones hay muchos donantes que siempre ponen pautas de solo un párrafo o solo X número de caracteres o preséntelo en una hoja. Entonces, hay que seguir esas pautas y tratar de dejar toda la idea que queremos plasmar en ese espacio que ellos nos brindan. Lo más importante cuando estamos frente a la formulación de una convocatoria, de un nuevo proyecto, es mantener la calma. A veces nadie nos dice eso y cuando tenemos muy poco tiempo o tenemos que hacer muchos anexos, presentar muchos anexos, hacer muchas investigaciones, sentimos que todo nos puede sobrepasar. Entonces lo importante es mantener la calma, mirarlo desde otra perspectiva y empezar a organizar tareas. Es importante también que tengamos los objetivos y los resultados claramente articulados. No pueden desligarse los unos de los otros. El proyecto debe ser innovador y sostenible y debemos asegurarnos que puede ser replicado, adaptado y ampliado en otros lugares. Vemos que este es un plus en varias convocatorias, el que este proyecto pueda ser replicado en cualquier parte. En conclusión, es un matrimonio entre la convocatoria y los objetivos del proyecto. Siempre los objetivos deben apuntar al objetivo de la convocatoria. Sí, esa parte sobre el matrimonio es muy importante también, porque hemos recibido también retroalimentación de la Comisión Europea principalmente, donde no se encuentra esta articulación entre el objetivo de la convocatoria y el objetivo del proyecto. Entonces, ese análisis y ese ejercicio es muy importante que lo desarrollemos y que veamos un punto en común, pero no solamente ver el punto en común, sino también que el proyecto demuestre que tenemos un punto en común con el donante, ¿no? Si es esto posible. Luego, también hemos recibido retroalimentación sobre el presupuesto, que el presupuesto debe ser razonable. Muchas veces hemos presentado proyectos los cuales nos dicen que el presupuesto era demasiado elevado para la cantidad de participantes. Entonces aquí sí tendríamos que hacer un estudio de inteligencia sobre el costo y efectividad del proyecto. Es decir, ver cómo
otras organizaciones desarrollan propuestas y cuál es el costo por participante de los proyectos. Esto va a depender del donante y va a depender también del tipo de intervención que desarrollemos. Es mucho más costoso, por ejemplo, un proyecto que pretende una inserción laboral de un joven que un proyecto que pretende sensibilizar a una población respecto a un tema. Entonces sí, aquí hay que hacer un estudio particular sobre cuál debería ser el costo más razonable. Y luego también esto es muy importante, invitar a socios o partes interesadas al taller y o sesiones de formulación. Todos los actores participantes del proyecto con los cuales nos vamos a asociar o con los cuales vamos a realizar acciones específicas tienen un rol, pero también deberían participar desde el inicio en el proceso de formulación. Y también en este proceso de formulación es muy importante, esto lo hemos recomendado siempre en otros webinars, y es el delegar tareas y responsabilidades. Es también muy importante que formemos como un equipo de formulación para que las personas expertas puedan poder describir con una mejor precisión lo que queremos lograr con el proyecto. Muy bien, entonces Marce, sí, la siguiente. En resumen, para la formulación, es importante que sean innovadores. Es importante que no sea muy técnico, pero tampoco hay que subestimar al lector. Es importante tener en cuenta la cultura, los valores y el lenguaje del donante. Escriban siempre corto, simple, pero preciso. Sigan el formato o los formatos. Hay que eliminar palabras superfluas o redundantes. Tenga siempre en cuenta los criterios de evaluación y entreguen fecha y forma requeridas por el donante. No sé si de pronto hasta acá, hasta la parte de formulación, ¿hay alguna pregunta, comentario? Creo que Lorena está escribiendo algo, sí. A ver, esperamos. Lorena nos pregunta, cuando hablas de innovador, ¿a qué te refieres concretamente? Nos pregunta Lorena. Marcela, ¿me escuchas? Sí, sí. Allá. Si quieres, yo le respondo. Ya es que se mueve el cable. Sí. Responde. Ya. Bueno, en lo de innovador, pues sí, podemos hacer solo un webinar sobre qué es innovación, pero principalmente, como dijo Marcela, es que este proyecto pueda ser adaptado y replicado en otra localidad o en otra zona de intervención, en principio. Y bueno, como la definición de innovador dice, ¿no? Es algo que no se haya ejecutado antes, que no se haya desarrollado antes, ¿no? Pero sí, principalmente lo que nos han comentado los donantes, la retroalimentación que hemos tenido de las propuestas que se han enviado, es básicamente que se pueda replicar y que tenga componentes de valor añadido, ¿no? Entonces, ustedes podrían explicar por qué es innovador. Eso ya va en nosotros, ¿no? ¿Por qué es innovador? Puede ser replicado. Sí, sí, Marcela. También es bueno que, como en todo el ciclo, se articulen con otras áreas y también conocer como esas nuevas metodologías y demás que está desarrollando programas. También hay diferentes cosas innovadoras que están surgiendo desde los programas o desde abogacía o bueno, desde otras áreas que pueden ser un plus en el desarrollo de los proyectos. Sí, muchas veces nos han dicho, por ejemplo, en la Comisión Europea que cuente con un enfoque de género es innovador. Para algunos eso no les puede parecer innovador, pero para otros sí. Entonces, bueno, ahí habría que estudiarlo, ¿no? Y ver, como dice Marce, sobre cuáles son nuestras metodologías de intervención que resultan ser innovadoras. Hay programas, sí,
nos da la pauta. Ujú. Pero entendí lo que querías decir, dice Lorena. Sí, bueno. Seguimos. Sí, bueno, ahora sobre la implementación. En el proceso de implementación hay 3 puntos que no son críticos, que son los que, de acuerdo a la experiencia en la implementación de proyectos, lo tomamos como una lección aprendida, y es el desarrollar un plan de implementación realista. Muchas veces en el proceso de formulación hemos sido muy ambiciosos al establecer un taller de inicio, y cuando ya empezamos el proyecto, pues es el momento de tener un plan de implementación que sea realista, sin cambiar drásticamente la propuesta, por supuesto. Y muchas veces lo que nos ha pasado también es que en los tiempos no se han considerado acciones de otros proyectos o otras actividades de la organización que podrían demorar las acciones del proyecto en sí. Entonces, eso también, y ver las actividades, gestionar las actividades. Actividad por actividad debe tener un monitoreo, un seguimiento. Para ello, nosotros tenemos 2 herramientas básicas que les recomendamos utilizar, y es el PRAG, por supuesto, nuestra Biblia, y la guía para la gerencia de proyectos. Aquí pueden encontrar herramientas que les pueden servir para gestionar todos estos 3 temas que les estamos planteando. Marce, no sé si quieres aquí agregar algo. Sí, dentro de estos dos documentos, ustedes van a encontrar diferentes herramientas para la gestión de actividades. Entonces encontramos la estructura de desglose de trabajo, diferentes cronogramas, y como les decía Rosín, la idea es no, o sea, es generar el cronograma del proyecto, pero también ese cronograma de proyecto, cómo se relaciona con los cronogramas de otros proyectos y los cronogramas propios de cada programa. También es importante generar diagramas de red, de ruta crítica, un Gantt, para conocer cómo estamos en tiempos y en movimientos, saber qué actividades se sobreponen y qué actividades debemos dar prioridad. Bueno, para finalizar el ciclo de evaluación y aprendizaje, es importante que manejemos sistemas de información, que coordinar. En algunas AMs hay un área de monitoreo, en otras digamos que el monitoreo lo están desarrollando directamente desde IPD, y con TIC es importante que conozcamos qué sistemas de información tenemos en nuestras AMs, qué sistemas de información hay en la regional, cómo interactúan y cómo pueden apoyarnos en el proceso de evaluación y aprendizaje. Es importante generar espacios para identificar lecciones aprendidas y factores de éxito. Puede ser en las reuniones, puede ser en un taller de cierre, pero es importante sistematizar, porque esto nos va a permitir que cuando volvamos a presentar un proyecto a ese donante, al mismo donante, o presentemos otros proyectos, pues ya tengamos un mejor conocimiento de cuáles son nuestras fallas y cómo podemos mejorarlas. Es importante la gestión del recurso humano. Es importante agradecer a todos los equipos porque hicieron posible el desarrollo de este proyecto. Y no es solo agradecer de pronto a las personas que están directamente ejecutando el proyecto, sino todas esas áreas de apoyo como finanzas, recursos humanos, TIC, que han hecho o han influido en el desarrollo del proyecto. Marce, aquí tenemos 2 comentarios. ¿Me dejas leerlos? Mira, Lorena nos dice, ¿utilizan Microsoft Project? Bueno, a ver, esto les pregunto a ustedes si alguno de ustedes utiliza Microsoft Project. Yo sí hemos Project utilizado. puede servir, Lorena, para generar, digamos, esos diagramas de Gantt, pero depende de cada AM. Hay AMs que sí lo manejan con Project, hay otros que, pues, no sé, lo desarrollan en un Excel, hay otros que tienen de pronto un sistemas más avanzados, pero depende también, digamos que, de los procesos internos de cada AM. Sí, yo no sé si aquí alguien nos podría compartir si ha utilizado el Microsoft Project en la implementación de sus proyectos. ¿Nadie? Parece que no. Bueno, luego Rosana nos dice, cuando identificamos que los procesos internos están estancando las actividades del proyecto,
¿Cómo resolver esto? En la experiencia hemos encontrado que eso impacta mucho en el logro de objetivos y resultados y no ha habido solución más que la reasignación y retrasar los planes de trabajo. Bueno, aquí es una gran lección aprendida, Rosana, por eso también lo hemos puesto, porque bueno, ya conocemos cómo han sido nuestros procesos, y es que en el momento de cuando se establecen los acuerdos de roles y responsabilidades en un taller de inicio, y en todo momento debería haberse planificado esos procesos internos, es decir, la demora de algunos procesos internos. Pero luego también es momento cada trimestre, por ejemplo, en poder acelerar esto o en poder considerar esto, para que no nos pase lo que ya nos ha pasado, lo que dices, Rosana, y es el tema de postergar o el tema de solicitar al donante ampliación de tiempo porque se han retrasado nuestro plan de trabajo por diferentes razones internas, ¿no? Entonces eso es más una lección aprendida para que no nos vuelva a pasar en el futuro. Ya lo que nos ha pasado en el proyecto, pues sí, hemos tenido que hablar con el donante para que nos amplíen las fechas, ¿no? Y Constancio nos dice, importante la gestión del riesgo y de actores. Sí, bien. Sí, Y ahora, ya casi todo hablamos de eso. espera, Lorena dice, también, otra vez Lorena. Entiendo, yo lo he usado en otro espacio y me parece complicado para proyectos sociales. Sí, bueno, por eso no es mandatorio en la federación utilizar el Microsoft Project, pero tengo entendido que algunos lo han utilizado específicamente para la gestión de proyectos. Me toca, ¿no, Marta? La siguiente. A ver. Bueno, ¿qué lecciones aprendidas hemos tenido en conclusión y qué factores han sido de éxito? Pues primero que desde el inicio debemos invertir en un adecuado análisis del problema. Somos expertos en el tema. Cuando nosotros decidimos postular una convocatoria, supuestamente somos los expertos y o nos aliamos con expertos en el tema. No olvidar el enfoque de género desde el inicio, desde el diagnóstico, porque en un momento también lo hemos aprendido que tenemos observaciones sobre cómo se implementa el enfoque de género y no hemos tenido un adecuado diagnóstico con ese enfoque. Entonces eso debe ser desde un inicio. Lo segundo es definir un grupo de meta adecuado a las necesidades de las zonas de intervención. Y es esto, ver de acuerdo al diagnóstico que se desarrolle, pues debemos definir el grupo meta. Hemos tenido muchas observaciones sobre un grupo de meta limitado. Entonces sí, aquí los quiero animar a que ese análisis se haga y cómo se puede tener un mayor impacto con un grupo de meta adecuado para la zona de intervención. Luego, pues siempre tener presente la rentabilidad, la relevancia y el diseño. Aquí esto, bueno, la rentabilidad, lo que hablábamos en presentaciones anteriores, y es este costo por participante, ¿no? Tener un costo adecuado por participante. La relevancia también es eso, demostrar la urgencia de la atención en el tema. Y sobre el diseño también hemos tenido observaciones sobre cuál es la coherencia entre los objetivos y los resultados. Es decir, que los resultados que nosotros proponemos en una propuesta deberían lograr el objetivo. Esa articulación también hemos tenido observaciones al respecto. Entonces, hacer ese ejercicio sería importante. Luego la siguiente, Marce. Bueno, también es importante incluir recursos en el presupuesto para desarrollar el taller de cierre. En muchas ocasiones el proyecto finaliza, comienza otro y nunca generamos ese espacio para reflexionar como equipo las lecciones aprendidas y futuras mejoras de proyectos IPD de la organización. La idea es que este espacio sea un proceso participativo, donde hablemos pues con todas las áreas que estuvieron involucradas. Esto va a permitir que para próximos proyectos haya ya un conocimiento en común de qué es lo que está bien que hagamos y qué debemos mejorar,
genera un tema de liderazgo, de propiedad y de aceptación. Es importante también tener en cuenta el impacto que genera el proyecto a nivel macro y a nivel micro. Y como lo decía Constancio, no es mal, es importante que durante todo el ciclo del proyecto contemplemos la gestión de riesgos, la gestión de cambios, tiempos y recursos. Entonces, para la gestión de riesgos pueden basarse en la herramienta T21 y T22 del PRAC. En la gestión de cambios pueden basarse en la herramienta T27, también del PRAC. Y para tiempos y recursos, pues las diferentes herramientas que les hemos estado comentando, de generar cronogramas, de generar rutas, para la gestión de los recursos y del tiempo. Sí, Marce, aquí los demás sí nos escuchan, ¿verdad? Porque David me parece que tiene problemas con el audio. Y luego David nos dice, generalmente los problemas en el proyecto están vinculados a no realizar un análisis de riesgo desde su diseño. Sí, exactamente. Ese es el gran aprendizaje que hemos tenido en el momento de la implementación y es considerar los riesgos. Es tan importante como hacer el seguimiento al marco lógico, este análisis de riesgo. Y luego Natalia dice, sí escucha. Ay, gracias Natalia. Muy bien. Muy bien. Entonces sí nos escuchan. Gracias. Y luego aquí queremos cerrar con el trabajo que tuvimos en nuestro último encuentro en Ecuador. No todos los que están aquí presentes estuvieron, pero aquí se los presentamos. Nosotros discutimos sobre reglas básicas para asociarnos. Este decálogo no solamente es con donantes institucionales, también es con donantes corporativos y con el gobierno, ¿no? Para el trabajo de subsidios gubernamentales. Entonces, ustedes mismos, los participantes, seleccionaron como las 10 acciones que son muy importantes para asociarnos y mantener una asociación buena. La primera es escuchar, dejar hablar, preguntar y conocer las necesidades para luego plantear una propuesta. Eso es muy importante, bueno, lo hemos dicho desde un inicio, es estudiar al donante, saber qué es lo que quiere. Muchas veces en alguna reunión nosotros estamos muy ansiosos por presentar la organización, que está bien, pero también tenemos que tener un tiempo y un espacio para escuchar, ¿no? Luego, lo segundo es gestionar las expectativas y cumplir lo que promete. Pues es eso también, ver qué nosotros podemos realmente ofrecer como expertos en el tema y qué no. El tercer punto es ser transparente en todas las fases de la relación. Bueno, en el caso de donantes institucionales, pues sí, nosotros ser completamente sinceros y decir que hemos tenido algunos errores, eso no está mal. Es peor que el donante descubra algún error que nosotros hayamos sido transparentes, no hayamos sido transparentes y decírselo, ¿no? Eso también es muy importante, nos ha pasado. Luego, sobre todo en las visitas de monitoreo a los proyectos. Siempre estar preparado, es bueno contar con un plan B, C o D, eso también es que, bueno, como hablábamos todo este tiempo sobre la gestión de riesgos, ¿no? Ver cómo manejamos con un plan B, C o D. El quinto es mantener el contacto con su aliado, agradezca siempre que tenga oportunidad. Aquí esto también es muy importante porque estamos acostumbrados con los donantes institucionales contactar con ellos solamente cuando nos piden el informe, que es semestral, anual, pero hay algunas acciones que se pueden desarrollar que se puede informar a ellos, ¿no? No solamente mantener una comunicación para la entrega de informes, sino también para alguna acción importante del proyecto. Invitarlos a que participen, eso también. Es una recomendación que ustedes mismos han priorizado. El sexto es ser innovador. Bueno, podemos tener toda una discusión sobre innovación, como dijimos antes con Lorena. Innovador con la idea, tenga en cuenta realidades del contexto que impactan o motivan a nuestro aliado. Luego seguimos. Okay. Bueno, el número 7 es revise sus planes operativos anuales, estratégicos, objetivos y misión por unidad, sector o departamento. Para cuando los aborde les hable de lo que ellos pueden lograr y ganar a través de la organización. Como les decíamos, es ponerse en los lentes del donante. ¿Qué es lo que el donante necesita de mí y qué puedo yo ofrecerle?
establezca la urgencia de la atención del problema social. Nosotros somos quienes conocemos qué es lo que se requiere en las zonas donde nosotros estamos trabajando y asimismo debemos presentarles ellos cómo pueden apoyar o cómo pueden aportar a la solución de ese problema. Se trata de desarrollar una relación. Para ello debe haber confianza, transparencia, claridad y reciprocidad entre las partes. Piense cómo puede evidenciar esas características, qué espera de un aliado. Entonces, pues digamos que lo que hemos estado hablando en estas últimas diapositivas, de generar ese lazo, esa empatía con nuestro donante, que no solo nos vea como el socio que me envía el informe, sino que también haya una relación de trabajo en conjunto. 10, póngase en sus zapatos. Piense cómo pensaría el receptor al mirar sus ideas, propuestas y comunicaciones. ¿Le interesaría, lo leería, lo aprobaría? Para esto es importante que cada que ustedes desarrollen una propuesta, luego lo lean como si ustedes no trabajaran de pronto en SOS. ¿La entienden? ¿El lenguaje es claro? Porque muchas veces, como decía Rosita, a veces utilizamos expresiones, siglas o palabras muy de aldeas que de pronto para un tercero no va a ser claro. Entonces es importante también colocarse en sus zapatos. Finalmente, pues queremos invitarlos a que revisen estos documentos, que son las fuentes de información de donde tomamos o hicimos este resumen para presentar en el webinar. Los van a ubicar en el workspace del área. Y no sé, Rosy, si quieres agregar algo más. Sí, ahí hoy mismo les vamos a enviar el link sobre esta grabación del webinar y este link donde está la bibliografía, que son básicamente de la plataforma de Funds for NGO que tenemos disponible para ustedes, y también las recomendaciones de Vera Sartori, de Daniela Blecha, que son nuestras colegas de la Oficina Internacional. También alguna retroalimentación está ahí de la Hermann Meiner Fund a propuestas que se recibieron para presentar al gobierno alemán. Todo eso lo van a tener ahí en detalle. Entonces está esta presentación y está la bibliografía que están viendo ahí, la fuente de información que están viendo ahí. No sé si tienen alguna. Bueno, no sé si tienen preguntas, observaciones, comentarios, alguna anécdota que quieran compartirnos. Parece que no. ¿Verdad? David está escribiendo algo. David nos dice, hay algunas organizaciones que solicitan un plan de visibilización de proyectos. Sí, sí, David. Existe, por ejemplo, la Comisión Europea, tiene un manual de visibilidad. Es muy importante también que lo conozcamos y que, sobre todo, incorporemos en el presupuesto acciones de visibilización del proyecto. Hasta la Comisión Europea tiene una partida específica sobre visibilidad. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere decirnos algo. Puede abrir su micrófono o escribir. Parece que ya no veo nada más. Si es así, entonces terminamos por el día de hoy. Cualquier consulta, estamos a su disposición. Hoy mismo van a tener todos estos materiales a su disposición también. Muchas gracias también a ti, Marcela. Gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Yo quiero aprovechar para un comercial. Vamos a hacer otro webinar. Marcela y Diana están preparando otro webinar para fin de mes. También le vamos a enviar la invitación hoy mismo. Muchas gracias. Marcela va a ser sobre marco lógico. Sobre marco lógico versus teoría del cambio. Teoría del cambio, sí. Esa va a ser el próximo webinar a fines de este mes.
Entonces ahí ya esperamos con ansias a Marcela y Diana. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por participar y feliz tarde. Chao.